Bien, en este video vamos a hacer un resumen de lo que es función cuadrática. Vamos a identificar en el gráfico los elementos, los relacionamos con la fórmula y de ahí vamos a hacer un ejemplo cómo a partir de la fórmula podemos calcular estos elementos para poder graficar. Entonces acá tenemos un gráfico a modo de ejemplo. Vamos a identificar cuáles son la ordenada al origen, las raíces, el eje de simetría y el vértice. Y después vamos a hacer este ejemplo. Entonces, primero que nada, identifiquemos la ordenada al origen. La ordenada al origen va a ser el punto donde el gráfico corta al eje Y. En este caso, va a ser cuando Y valga menos 3. Entonces le vamos a escribir ordenada al origen o ordenada. Y para poder nombrar la ordenada, nosotros vamos a decir en qué valorcito de Y corta. En este caso va a ser cuando Y valga igual menos 3. Fíjense que escribimos igual que punto corto. Después vamos a ver las raíces. Las raíces son los puntos donde la gráfica toca el eje X. Puede ser que lo toque en un punto, que lo toque en 2 puntos o que no lo toque. En este caso me fijo y fíjense que acá que corta cuando X vale 3 y cuando X vale menos 1. Para nombrar las raíces lo hacemos, hay dos formas de nombrarlas, yo voy a usar una. Se escribe X sub 1 y dicen uno de los dos valores donde corta, por ejemplo acá, menos 1, punto y coma, X sub 2, igual el otro valor donde corta. Por ejemplo acá es 3. Si no tuviera raíces, si no corta, entonces ustedes escriben X sub 1 igual rayita, X sub 2 igual rayita. Si cortar en un solo punto, o sea que la gráfica tuviera una raíz, escriben X sub 1, el valor donde corta, y en X sub 2 escriben la rayita. O no ponen esto, solo escriben no tiene, ¿está bien? Bueno, ¿cómo hacemos para calcular estas dos raíces, si las tuviera, usando una fórmula? Vamos a usar la fórmula de Bhaskara, la voy a escribir acá, para nombrar estas dos raíces, es menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a. Esa es la fórmula que me permite ver cuáles son las raíces si tuviera una fórmula. Entonces tenemos la ordenada al origen, raíces, me falta averiguar el eje de simetría. Si nosotros lo miramos en el gráfico, el eje de simetría vendría a ser como esta recta invisible que parte a la parábola en dos partes iguales, que funciona a modo de espejo, ¿no? Y vendría a estar por acá. Como esta es mi eje de simetría. En el gráfico iba a ser cuando X vale 1. Ahora, ¿cómo puedo hacer? Esta es la forma de escribir el eje de simetría. X igual, ¿qué valor toma? ¿Sí? Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para averiguar el eje de simetría usando la fórmula? Bueno, hay una fórmula que dice eje de simetría, lo voy a escribir acá abajo. La fórmula que se utiliza va a ser X del vértice, yo le pongo X sub b, es igual a menos el valor de b, todo dividido 2 por lo que vale a. Esa fórmula me permite ver dónde está el eje de simetría. Voy a sacar una flechita, voy a escribir menos b dividido 2 por a. Y lo que nos faltaría entonces identificar acá va a ser el vértice. El vértice de la parábola es el punto más bajo o más alto de la parábola, depende si es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Y que nos dice en qué punto cambia la curvatura de la gráfica. ¿Qué quiere decir esto? Que la gráfica podría estar bajando, para de bajar y empieza a subir. Ese punto es el vértice. Fíjense que la coordenada en X coincide con el eje de simetría, así que si ustedes ya calcularon lo que vale el eje de simetría, ya tienen cuánto vale el vértice, la coordenada en X del vértice. Para calcular cuánto vale en Y, lo que tendríamos que hacer es reemplazar por este valorcito que nos dio X en la fórmula y obtenemos el Y. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un ejemplo de cómo utilizar todas estas fórmulas para calcular estos elementos a partir de la fórmula.